El ventilador de techo giraba despacio, cortando el aire espeso del departamento con un zumbido monótono. Todas las ventanas de la sala estaban abiertas de par en par, dejando entrar la brisa húmeda que venía del malecón, pero el olor dulzón y penetrante del gas todavía se aferraba a las cortinas y a los cojines de los muebles. Era un olor químico, pesado, un recordatorio invisible de lo cerca que habían estado del abismo. Alejandro estaba recostado en el sofá principal, con el antebrazo cubriéndose los ojos. La cabeza le daba vueltas. Cada vez que intentaba enfocar la mirada en la pared de enfrente, sentía una punzada ardiente detrás de las sienes. El doctor de la clínica había sido claro: la exposición no fue letal, pero el cuerpo necesitaba tiempo para limpiar las toxinas de la sangre. Gabriel estaba en su habitación, durmiendo bajo el efecto de un sedante suave, a salvo pero exhausto. El sonido de una taza de porcelana chocando contra un plato rompió el silencio de la sala. Macarena caminó desde la cocina pisando con suavidad, como si el suelo fuera de cristal. Llevaba el cabello recogido de forma casual, sin rastro del maquillaje impecable que siempre usaba, vistiendo un suéter ancho que le daba un aire vulnerable, doméstico. Dejó la bandeja sobre la mesa de centro y se arrodilló junto al sofá, rozando con los dedos la frente de Alejandro. Él se tensó un poco por el contacto repentino, pero no se apartó. Ale, susurró Macarena, con una voz tan dulce que parecía miel derramada. Tienes que tomarte esto. Este verde con jengibre. Te va a ayudar a limpiar el estómago y a quitarte las náuseas. Alejandro apartó el brazo de su rostro. La luz del mediodía le lastimó los ojos, obligándolo a parpadear varias veces hasta que la figura de Macarena se volvió nítida. Estaba ahí. Llevaba horas ahí. Desde que pateó la puerta y abrió las ventanas. Desde que llamó a la ambulancia. Desde que lo sacó casi a rastras al pasillo. Maca. La voz de Alejandro sonó rasposa, como si hubiera tragado arena. No tienes que hacer esto. Deberías irte a descansar. Pasaste toda la noche despierta en la sala de espera. Ni loca te dejo solo en este estado. De verdad. Yo me siento mejor. Y Gabriel ya está estabilizado. Tómate. Alejandro. No seas terco. Macarena sopló el humo de la taza y se la acercó a los labios. Alejandro se incorporó a medias, apoyando la espalda contra el respaldo del sofá, y tomó un sorbo. El líquido caliente le bajó por la garganta, aliviando un poco la sequedad. La miró por encima del borde de la taza. Sentía una mezcla abrumadora de culpa y gratitud. Gratitud porque ella le había salvado la vida. Culpa porque, en el fondo, sabía que no era ella a quien quería tener sentada en el borde de ese sofá. Nos salvaste, dijo él, bajando la mirada hacia sus propias manos temblorosas. Fui un imbécil. Dejé la hornilla abierta por estar pensando en 1000 cosas a la vez. Casi mato a mi mejor amigo por no prestar atención. Si tú no hubieras estado afuera, pero estuve. Eso es lo único que importa. Macarena le quitó la taza de las manos y la dejó en la mesa. Luego le tomó ambas manos, entrelazando sus dedos con los de él. Sus manos estaban frías, precisas, buscando un anclaje. El destino quiso que yo estuviera ahí. Ale, fui un instrumento para salvarlos. Tú y yo hemos pasado por muchas cosas. Nos hemos lastimado. Hemos dicho tonterías. Pero anoche, cuando sentí ese olor a gas desde el pasillo, te juro que el corazón se me detuvo. Lo único que pensaba era que no podía perderte. No puedo perderte. Alejandro tragó saliva. La vulnerabilidad de Macarena parecía genuina, desprovista de las capas de sarcasmo y altanería que siempre usaba en la mansión Echegaray. No supo qué responder. Estaba demasiado débil para discutir, demasiado mareado para trazar límites. Necesito. Alejandro buscó en sus bolsillos con torpeza. Necesito mi teléfono. Tengo que revisar si hay algún mensaje. Macarena frunció el ceño imperceptiblemente. Sabía perfectamente de quién esperaba un mensaje. Tu teléfono está apagado en la cocina. Se quedó sin batería.
El doctor dijo reposo absoluto. Nada de pantallas. Nada de estre. Estás en observación. Solo quiero ver una cosa rápida. No. Ahora vas a cerrar los ojos y vas a intentar dormir al menos una hora más. Yo me quedo aquí. No me voy a mover de tu lado. Te lo prometo. La empujó suavemente por los hombros hasta que Alejandro volvió a recostarse. El agotamiento físico ganó la batalla. Sus párpados pesaban toneladas. Respiró profundo, sintiendo todavía ese rasguño en los pulmones, y se dejó llevar por el sueño. Arrullado por el zumbido del ventilador, Macarena se quedó quieta un largo minuto, observando cómo el pecho de Alejandro subía y bajaba con un ritmo constante. Cuando estuvo completamente segura de que él dormía, se levantó en silencio. Caminó hacia el mostrador de la cocina. El teléfono de Alejandro no estaba apagado ni sin batería. Estaba en modo silencioso, boca abajo sobre el mármol negro. Ella lo había puesto ahí a propósito, a 15 kilómetros de distancia. En San Jerónimo, el aire no olía a gas. Olía a tierra húmeda, a café recién pasado y a la albahaca fresca que crecía en las macetas del patio. Valentina estaba sentada en la mesa de madera, mirando un pequeño sobre de papel madera que descansaba junto a su taza. Adentro estaban las semillas de olivo, el árbol de la inmortalidad. Le había dicho Alejandro el día anterior. Le había pedido perdón con la mirada, intentando sembrar algo nuevo en medio de las ruinas de su compromiso. Frente a ella, Diego Navarro hablaba con el entusiasmo de alguien que no carga con el peso del pasado. El secreto no está en hacer el hueco muy profundo, Valentina, decía Diego, dibujando con un lápiz sobre una libreta de notas. El secreto está en la preparación del sustrato. Si la tierra no tiene nutrientes, el árbol va a crecer torcido por más agua que le eches. A veces las raíces prenden mejor en tierra nueva. Hay que saber cuándo dejar la tierra vieja en paz. La analogía no pasó desapercibida para ella. Valentina levantó la vista. Diego era guapo, inteligente, fácil de tratar. Era una bocanada de aire fresco en medio de semanas ahogadas en pruebas de ADN falsas, infidelidades y mentiras de alta sociedad. Pero la mente de Valentina no estaba en el sustrato ni en la tierra nueva. Estaba en un mensaje de texto que Lolo le había mostrado hacía apenas media hora. Un amigo de Lolo, que trabajaba de conserje en Miraflores, le había mandado un audio contando el chisme de la madrugada. Una fuga de gas casi mata al arquitecto Osores y a su compañero de piso. Se salvaron de milagro. El corazón de Valentina llevaba 30 minutos latiendo a un ritmo anormal. Quería pretender que no le importaba. Quería ser fuerte, profesional. La chica valiente que ya no dependía del amor de un hombre que le había roto la confianza. ¿Estás bien?, preguntó Diego, deteniendo el lápiz sobre el papel. Te noto un poco perdida. Si quieres dejamos la logística para mañana. No. Disculpa, Valentina, forzó una sonrisa, apartando el sobre de las semillas hacia un lado. Estoy escuchándote. Solo me quedé pensando en los voluntarios para el domingo. Dolores salió de la cocina con un plato de galletas y lo dejó sobre la mesa. Su abuela no necesitaba decir una palabra para que Valentina sintiera el peso de su mirada escrutadora. Dolores conocía cada silencio de su nieta. Don Diego, sírvase con confianza, dijo Dolores, secándose las manos en el delantal. Luego miró a Valentina directo a los ojos. ¿Y tú, mijita? Acompáñame un ratito al lavadero. Necesito que me ayudes con una olla que está pesada. Valentina pidió disculpas a Diego y siguió a su abuela hacia el pequeño patio trasero. Una vez solas, Dolores se cruzó de brazos, ignorando olímpicamente las ollas del lavadero. Ya, suelta el rollo, dijo la anciana. Estás blanca como un papel desde que el Lolo te contó lo del accidente del muchacho ese. Y estás aquí sentada haciéndole perder el tiempo al biólogo con esa cara de velorio. No me pasa nada. Abuelita, el orgullo abriga. Mijita, pero no quita el frío en la noche. Te estás muriendo de la angustia por saber si Alejandro está bien. Nosotros ya no estamos juntos. Él tomó sus decisiones.
Yo tomé las mías. Nadie está hablando de volver a casarse con él. Valentina, estamos hablando de un ser humano que casi se muere asfixiado anoche. Si le pasaba algo malo, ¿te hubieras quedado tranquila sabiendo que ni siquiera le preguntaste si respiraba? Valentina bajó la mirada hacia el cemento húmedo del patio. La barrera de frialdad que había construido durante las últimas semanas tenía grietas. A través de esas grietas, se filtraba el miedo puro y primitivo a perderlo para siempre. Diego Navarro podía hablar de tierra nueva todo el día, pero las raíces de Valentina estaban enredadas con Alejandro de una forma que ni el dolor de la traición de Bárbara había logrado arrancar del todo. «Voy a hacer una llamada», susurró Valentina, sacando su celular del bolsillo trasero del pantalón, solo para saber si está bien. Nada más. Dolores asintió. Le dio una palmada suave en el hombro y regresó adentro para entretener a Diego. Valentina se quedó sola en el patio. El sol le calentaba la espalda, pero tenía las manos heladas. Buscó el nombre de Alejandro en sus contactos. Dudó. El pulgar le temblaba sobre la pantalla brillante. Si lo llamaba, él iba a pensar que ella estaba lista para perdonarlo. Iba a pensar que la distancia se había acortado. Pero la imagen de Alejandro inconsciente en un hospital fue más fuerte que su orgullo. Apretó el botón de llamar y se llevó el aparato a la oreja. 1, 2, 3 tonos. En el departamento de Miraflores. La pantalla del celular vibró sobre el mármol de la cocina. Macarena, que estaba apoyada en el mostrador bebiendo un vaso de agua, giró el cuello. Sus ojos se clavaron en las letras luminosas. Valentina. La cazadora vio a la presa caminar directamente hacia la trampa. Macarena dejó el vaso sobre el mármol sin hacer ruido. Caminó en puntas de pie hacia la sala para verificar que Alejandro siguiera profundamente dormido. El pecho del arquitecto subía y bajaba rítmicamente, el ventilador ahogando cualquier pequeño sonido del exterior. Macarena volvió a la cocina. Tomó el teléfono en su mano y deslizó el dedo sobre la pantalla verde. Se llevó el aparato al oído. No dijo nada de inmediato. Dejó que el silencio de la línea abierta hiciera el primer corte. ¿Aló? La voz de Valentina sonó al otro lado. Tímida, cargada de una preocupación evidente que hizo que Macarena sonriera con desdén. ¿Alejandro? Macarena humedeció sus labios. La actuación tenía que ser impecable. No podía sonar agresiva. Tenía que sonar íntima. Tenía que sonar como una mujer que está compartiendo el espacio más privado posible con el hombre que ama. Valentina. ¡Qué sorpresa! El silencio que siguió del otro lado fue absoluto. Macarena pudo imaginar la sangre congelándose en las venas de la cantante de barrio. Macarena, la voz de Valentina ya no era tímida. Era una cuerda tensa, a punto de romperse. ¿Qué haces tú con el teléfono de Alejandro? Contestarlo, para que el pobre pueda descansar. Macarena bajó el tono de voz a un susurro cómplice, casi protector. Ale está durmiendo. Pasó una noche terrible. Ya te habrás enterado del susto del gas. Lo traje hasta su cama hace un rato y por fin logró cerrar los ojos. No quiero que nada lo despierte. Pásame con él. Solo quiero saber cómo está. Te acabo de decir que está durmiendo. El doctor nos pidió reposo absoluto y nada de estrés. Macarena hizo una pausa, calculando el peso exacto de la siguiente frase. Ha sido una madrugada muy larga para los dos. Yo me estoy encargando de él ahora. No te preocupes. Todo está bajo control. Yo no te llamé para preguntarte si tú tienes el control. Macarena. Si él está mal, él no está mal. Valentina. Está agotado. A veces, cuando un hombre pasa por una experiencia donde casi pierde la vida, se da cuenta de quién está realmente ahí para él. ¿Quién se queda a su lado en las madrugadas en el hospital y quién lo rechaza? Yo estuve ahí y sigo aquí, preparándole su desayuno, cuidando su fiebre. Así que te voy a pedir un favor, de mujer a mujer. No lo alteres. Cuando despierte, le diré que llamaste. Si él quiere devolverte la llamada, ya es cosa suya. Del otro lado de la línea, en el patio bañado por el sol de San Jerónimo,
Valentina sintió que el piso de cemento desaparecía bajo sus pies. La imagen mental fue devastadora. Macarena en la cocina de Alejandro. Macarena llevándolo a la cama. Macarena, con esa voz de dueña y señora, ocupando el lugar que hasta hace unas semanas era suyo. La preocupación que la había empujado a llamar se transformó de golpe en una humillación quemante. Alejandro le había regalado semillas de olivo ayer, pidiendo una oportunidad para demostrar que había cambiado, que no había nadie más. Y hoy, Macarena Maguiña contestaba su teléfono personal en la intimidad de su departamento. Una mentira, todo era una maldita mentira. Él no iba a cambiar nunca. No hace falta que le digas que llamé, dijo Valentina. Su voz salió fría, seca, desprovista de cualquier emoción. No lo voy a volver a molestar. Que se mejore. El clic de la llamada cortada sonó fuerte en el oído de Macarena. Ella apartó el teléfono lentamente, saboreando la victoria. Fue un trabajo limpio, sin gritos, sin escándalos, un simple reajuste de la realidad. Con un par de toques rápidos en la pantalla, Macarena borró la llamada entrante del registro del historial. Limpió cualquier rastro de que Valentina hubiera intentado acercarse, dejó el teléfono exactamente en la misma posición, boca abajo sobre el mármol, y regresó a la sala. Alejandro se removió en el sofá, soltando un quejido bajo mientras abría un ojo. Aturdido por la luz, se frotó las sienes. «Maca», balbuceó, buscando la figura de ella en la habitación. Me pareció escuchar. «¿Estuviste hablando con alguien?» Sonó mi teléfono. Macarena se sentó en el borde de la mesa de centro, tan cerca de él que sus rodillas se rozaron. Le regaló una sonrisa tierna, llena de paciencia. «No, mi amor, tu teléfono no ha sonado en toda la mañana». Era una alarma del celular de Gabriel en el otro cuarto, pero ya fui a apagarla. «Duerme tranquilo, no hay nadie más aquí. Solo estamos tú y yo». Alejandro dejó caer la cabeza contra el cojín, demasiado cansado para dudar. Cerró los ojos, aceptando el silencio del departamento, lejos de allí. En un patio de San Jerónimo, Valentina guardó el teléfono en su bolsillo. Miró hacia la cocina, donde Diego Navarro reía por algo que Dolores acababa de decirle. Valentina respiró hondo, tragándose el nudo de lágrimas y rabia que le apretaba la garganta. Enderezó la espalda y caminó de regreso a la mesa. Si Alejandro Ozores quería jugar a dos bandos y dejar que Macarena contestara sus llamadas, ella no iba a quedarse llorando por las esquinas. Tenía raíces nuevas que plantar. Y esta vez, se iba a asegurar de que crecieran lejos. Muy lejos de él,